Hola compañeros y docente, le queremos dar la bienvenida al siguiente trabajo de Maestría en Educación, que lleva como título, Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Autores, Norma Constanza Cabezas Jiménez, Cristina Isabel Polo Acosta, Jorge Eduardo Zanabria Hernández, Kevin Machado Maturana y Hugo Leonardo Rodríguez García. Docente, Daniela Hoyos. Hola, muy buenos días. Hoy quiero invitarlos a hacer un recorrido histórico sobre cómo la inclusión y los derechos humanos han transformado la educación a nivel mundial y en Colombia. Todo comenzó en 1945 con la creación de la UNESCO y la ONU, que ellos marcaron el inicio de un compromiso global para garantizar la educación como un derecho fundamental. 3 años después, en 1948, la Asamblea General de la ONU adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con esta que busca es fortalecer la idea y decir o aclarar que toda persona tiene derecho a recibir educación. Este principio se consolida en 1950 cuando se reconoce oficialmente el derecho universal a la educación, gracias al artículo 26 de dicha declaración. En los años 60, la inclusión empieza a tomar fuerza y empieza a verse no solo como un ideal, sino como una obligación activa. En 1960, la UNESCO impulsa un convenio internacional contra toda forma de discriminación en la educación. Y esto fue un paso clave para la educación y para la equidad. En Colombia, aunque todavía no existía leyes específicas, la sociedad comenzó a entender que todas las personas, sin importar sus capacidades, deben tener las mismas oportunidades de aprender. Con el tiempo se aprobaron las primeras leyes nacionales sobre la educación inclusiva, reconociendo que el acceso a la educación debe ser igualitario, participativo y sin barreras. Finalmente, llegamos a una etapa fundamental, es en el reconocimiento legal del derecho a la educación para todos, donde se reafirma que todas las personas tienen derecho a matricularse, a permanecer y a progresar en el sistema educativo, sin discriminación. Esta evolución histórica nos muestra que la educación inclusiva no solo es una meta, sino que en el camino seguimos construyendo día a día. Recordemos que siempre que educar en igualdad es educar en humanidad. Muchísimas gracias. Década de los años 60. A nivel internacional surge la Convención contra las Discriminaciones en la esfera de la enseñanza por parte de la UNESCO. Todas las personas tienen derecho a recibir educación sin excluir por razones de raza, religión o nivel socioeconómico. En 1960. En 1962 se inicia un movimiento por la vida independiente, en donde marcó el inicio de una visión de derechos civiles para personas con discapacidad. En 1963, a nivel nacional, el decreto 1995 establece que todos los niños colombianos tienen derecho a alcanzar el mismo nivel cultural básico de preparación para las zonas urbanas y rurales. También en 1964 surge el movimiento por los derechos civiles. A mediados de la década, el líder de los derechos civiles, Martin Luther King, propuso una ley. En su liderazgo generó precisión política necesaria para aprobar dicha ley, en donde se prohíbe la discriminación racial, por religión, etc. En 1965 también surge el movimiento estudiantil contra la guerra de Vietnam. Se cuestionan estructuras de poder, discriminación y la injusticia social estadounidense, el cual estuvo relacionado con el movimiento de los derechos civiles. En 1968, el decreto 3167 a nivel nacional se organiza el Ministerio de Educación Nacional y estructura del sector educativo en el país. El artículo 19 establece que la división de la educación especial le corresponde impulsar programas y servicios para alumnos subnormales. En 1969 el decreto 1962 establece la educación media diversificada para ofrecer opciones académicas vocacionales según los intereses, habilidades y necesidades de los estudiantes. Continuando con la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, vamos a centrarnos en un contexto internacional. La década del 70 representa el punto de inflexión en la educación inclusiva. Para este periodo, específicamente en 1975, la ONU reconoce por primera vez
la necesidad de proteger los derechos de las personas con discapacidad, lo cual es reafirmado por el informe Warnock entre 1978 y 1981, donde se promueve la integración de los estudiantes o las personas con discapacidad en las aulas regulares. Paralelo a ello, en Colombia se crea el decreto 708, el cual crea las aulas para estudiantes con limitaciones. Esto dentro del marco de las políticas nacionales alineadas a las agendas globales. Para ello podemos decir que este periodo de 1970 sienta las bases de la inclusión educativa. A nivel internacional, en el periodo de 1980 se consolida la educación especial. Se da una clasificación internacional de las deficiencias y de las discapacidades, y con el informe de Warnock se introduce el concepto de necesidades educativas especiales, mientras que en Colombia para el periodo del 84 se crea el decreto 1002, el cual busca organizar el sector educativo. Sin embargo, vamos a una profundidad y entendemos que en la Constitución del 86 no había ninguna disposición específica sobre la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Por eso es necesario hacer una crítica y entender que estos avances internacionales fueron impulsados por organismos multilaterales, con agendas influenciadas bajo el paradigma de la normalización que buscaba adaptar a las personas con discapacidad al sistema, en lugar de transformarlos. Muchas gracias. Buena tarde para todos y todas. En esta oportunidad les presentaré una línea de tiempo desde los años 90 hasta el año 2010 frente a elementos más relevantes de la evolución política en el marco de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. Para ello retomaré dos países desde el contexto internacional como son México y España. En los años 90 en México la educación fue un aspecto clave en el desarrollo sostenible de la paz y la estabilidad de cada país. Asimismo, por primera vez en la legislación española se introdujo el concepto de alumno con necesidades educativas especiales. De la misma manera surgió en Tailandia la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje. En el contexto nacional, en los años 90, la legislación nacional desde la Constitución Política del 91 hizo referencia al espíritu de la diversidad. Por su parte, en España, en 1994 se aprobó la Declaración de Salamanca en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. En Colombia surgió la Ley General de Educación, donde se reclamó la necesidad que todos los colombianos se sintieran incluidos en un mismo proyecto desde la diversidad y la diferencia. Ya para el año 2000, a nivel internacional, en Dakar, Senegal, en la Conferencia Internacional de Educación prevaleció un modelo social que defendió y se apoyó en una educación inclusiva. Por su parte, en México, en el 2009 se estableció la Ley General de Personas con Discapacidad y se determinaron acciones propias para las autoridades competentes en el tema. Por su parte, en España, en el año 2006 se estableció la Ley Orgánica de Educación, en la que se apostó por una necesaria inclusión para evitar discriminaciones. Y bien, en Colombia ya en el año 2009 se reglamentó la organización del Servicio de Apoyo Pedagógico para la Atención a Estudiantes con Discapacidad. Finalmente, a nivel legislativo se dio el avance en el marco de la Ley 1346, donde se precisó el derecho a la educación de las personas con discapacidad y se asignaron funciones concretas al Ministerio de Educación para garantizar el acceso y la permanencia educativa con calidad y un enfoque inclusivo. Hola, a mí me correspondió la década 2010 y 2020. El Plan Internacional 2015 se han afianzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y entre ellos la ODS 4. Marca un precedente, velar por la educación inclusiva, igualitaria y de calidad. Esta meta no solo se destaca las desigualdades existentes, sino que también invita al mundo a cambiar los sistemas educativos para que sean más justos, respetuosos con la diversidad y orientados al desarrollo integral de las personas. En el panorama colombiano nacional, el decreto 1421 del 2017 señala un paso muy concreto hacia la inclusión, particularmente en el caso de las personas con discapacidad. En este punto aparece el concepto clave de los ajustes razonables, es decir, la exigencia de adaptación de entornos, currículos y prácticas pedagógicas, de manera que cada estudiante pueda tener una participación de igualdad, de oportunidades,
Se admite que no es un alumno el que debe adecuarse a la escuela, sino la escuela la que se debe transformarse para dar acogida a la diversidad. En esta época, un hecho profundamente significativo en el país es el Acuerdo de Paz del 2016 en Colombia. Hablar de inclusión no es solo hablar de discapacidad o de diferencias físicas, es también hablar de reconciliación social, de derechos quebrantados, de aquellas comunidades históricamente marginadas por el conflicto. La inclusión educativa también empieza a leerse como un proceso de reparación y de oportunidades para todos, ¿sí? A nivel internacional, en el 2020 la UNESCO ha lanzado unas nuevas recomendaciones sobre la inclusión y equidad, insistiendo en que los sistemas educativos deben garantizar la plena participación y eliminar las barreras estructurales que limitan el aprendizaje. Ya no basta con integrar a los alumnos diferentes, el reto es transformar las instituciones para que realmente acojan y valoren la diversidad como una riqueza pedagógica. En el panorama nacional, Colombia formula el Plan Nacional de Educación Inclusiva 2020, que busca articular esfuerzos entre diferentes sectores, reconociendo que la inclusión no es solo responsabilidad del sistema educativo, sino de toda la sociedad. Y de repente el mundo entero enfrenta un desafío sin precedentes, que fue la pandemia COVID-19. El encierro obligó a millones de estudiantes a migrar a la virtualidad, ¿sí? La brecha digital expuso brutalmente las desigualdades ya existentes: familias sin internet, niños sin dispositivos, profesores sin formación para la enseñanza a distancia. La inclusión educativa tuvo que replantearse en términos de accesos tecnológicos y acompañamiento emocional.